Saludos a todos. Hoy continúo hablando de la ira y la hostilidad como rasgos de la personalidad y sobre el impacto en la salud, pero inicio con un ejemplo real. Se trata de un paciente que asistí en la sala de cardiología de un hospital cubano, donde trabajé como miembro del equipo multidisciplinario junto a cardiólogos y otros profesionales. Llamemos a mi paciente José. José tenía en ese momento 53 años. Tenía varios factores de riesgo, era fumador, era hipertenso no controlado, obeso y además tenía una característica de personalidad bien remarcada, donde se combinaba la ira, la hostilidad y la agresividad. El día del ingreso en la noche tuvo una fuerte discusión con su esposo. La agredió física y verbalmente. Se acostó tarde, pero en la madrugada empezó a sentir una opresión fuerte en el pecho y constató que tenía cifras altas de tensión arterial. José acudió al cuerpo de guardia y los médicos de asistencia diagnosticaron un infarto agudo del miocardio. Este paciente tenía un patrón de conducta tipo A. Estas personas se caracterizan por ser muy ansiosos, competitivos y como característica relevante son hostiles, agresivos e iracundos. De manera fácil se irritan, hacen explosiones emocionales frecuentemente, son ansiosos, viven con urgencia temporal. Quiere decir que siempre están contra el reloj. Necesitan hacerlo todo muy rápido. Y eso provoca una autoexigencia alta en ellos, llevándolo a dificultades para relajarse, por tanto siempre andan muy tensos. Uno de los rasgos distintivos de ese patrón de conducta tipo A es esa combinación de ira, hostilidad y agresividad. Se le llama síndrome AI. En el episodio anterior hablé de la ira y de la hostilidad, características que están fuertemente asociadas en muchas personas y que constituyen una característica inherente a su personalidad. Pero también vamos a hablar hoy de cómo estas características asocian a la agresividad y forman parte de ese patrón que acabo de explicar. Con esto quiero ayudar a muchas personas a reconocer si son portadores o no de dicho patrón y que además comprendan el riesgo que entraña mantener estas características sin modificar. Primero vamos a ver cómo se conforma este patrón de conducta. Después hablaremos si es modificable y cómo. Y en tercer lugar, hablaremos de la importancia de educar emocionalmente a las personas desde la primera infancia. Para ello es necesario hablar del temperamento y el carácter, dos constructos que tienen una estrecha relación. El temperamento es la base biológica innata y heredada en las personas, son respuestas automáticas, mientras que el carácter es la parte aprendida, moldeada por la educación, el entorno y las experiencias de vida. Juntos, el temperamento y el carácter definen la conducta y es el carácter quien regula al temperamento. Cuando hablamos de temperamento, estamos hablando de características innatas, genéticas, que van a influir en la manera en que reaccionan las personas y enfrentan las distintas situaciones de la vida. El temperamento es observable desde la primera infancia y no se puede modificar. Solo pueden modificarse algunas características aisladas de tipo temperamental. Por ejemplo, en los recién nacidos, ante un mismo estímulo, un ruido fuerte, las respuestas son inmediatas y totalmente diferentes. Unos bebés empiezan a llorar con mucha fuerza, es decir, hay alta
excitabilidad, mientras que otros permanecen tranquilitos, apacibles. Es decir, hay una mayor inhibición o equilibrio. Es decir, que ya desde la cuna estamos viendo la base de nuestro sistema nervioso en acción. El temperamento está en correspondencia directa con nuestro tipo de sistema nervioso y este se clasifica según tres propiedades fundamentales: la fuerza, el equilibrio y la movilidad de los dos procesos nerviosos básicos en la actividad nerviosa superior: la excitación y la inhibición. La fuerza es la capacidad que tiene el sistema nervioso para soportar estímulos fuertes o trabajos prolongados. Es básicamente la resistencia mental. El equilibrio es el balance entre la excitación y la inhibición, es decir, la posibilidad de calmarse o frenar esa excitación. Y la movilidad es la velocidad para pasar de un estado de excitación a un estado de inhibición o viceversa. Es decir, es la agilidad adaptativa. Entonces de ahí se habla de tipos de temperamento. Es decir, tiene como base este tipo de sistema nervioso. Y hay distintos tipos de temperamento. Temperamento sanguíneo, donde hay predominio de fuerza, equilibrio y movilidad. La persona tiene esas características temperamentales. Está el temperamento colérico, donde la persona es fuerte, pero es desequilibrado. Siempre en este tipo de temperamento, la excitación predomina, es la que gana. El sistema nervioso se va a disparar rápidamente y tarda mucho en frenar, es decir, tiene dificultades para pasar de un estado de excitación a un estado de calma. Y es justamente este tipo de temperamento el más fértil para que se desarrolle el síndrome ahí, caracterizado por ira, hostilidad y agresividad. Otro tipo de temperamento es el melancólico. Aquí, tanto la excitación como la inhibición son frágiles. El sistema se agota rápidamente ante estímulos intensos. Y estas personas suelen ser muy sensibles y prefieren ambientes tranquilos y predecibles. Mientras que el temperamento flemático es fuerte, equilibrado, pero tiene poca movilidad. Es decir, su punto débil es la baja movilidad. A las personas le cuesta cambiar de actividad rápidamente. Mientras que el carácter es una dimensión de la personalidad que se origina por la interacción con el entorno, es decir, es predominantemente social, es adquirido y por tanto tiene la posibilidad de modificarse en el curso de la vida. Aclaro que no hay temperamentos buenos ni malos, solo tienen características específicas que es importante tener en cuenta para manejarlas de manera adecuada y favorecer las respuestas a través de la influencia educativa en la formación de la personalidad e incluso en entornos terapéuticos. Aquí entonces entramos a hablar de la hostilidad. En personas con patrón de conducta tipo A, la hostilidad está presente. Son creencias, expectativas y actitudes negativas relativamente estables hacia las personas y hacia los objetos. Es cierto que el temperamento puede predisponer a respuestas de ira de manera sistemática, pero si ese temperamento no se educa y no se educa la respuesta, y no se educan las actitudes hacia las personas y los objetos, entonces esa hostilidad se establece como un rasgo característico en las personas. La hostilidad se forma por aprendizaje, por patrones familiares, mediante el aprendizaje observacional. Es frecuente que los niños y los jóvenes expuestos repetidamente a este tipo de violencia adquieran condiciones sociales que promueven la hostilidad y la agresión y que perduren
posiblemente hasta la edad adulta. Se llega a una normalización de la hostilidad. Es decir, la exposición repetida no solo enseña a agredir, sino que enseña a interpretar la realidad de forma agresiva. Una persona con un rencor latente recurrirá a bromas sarcásticas y a comentarios mordaces siempre disfrazada de humor. Por ejemplo, vaya, me impresiona que después de tanto tiempo preparando tu conferencia hayas logrado decir algo que ya todos sabíamos. ¿Por qué hay hostilidad en este ejemplo? Porque se utiliza el cinismo para invalidar el esfuerzo del otro, asumiendo que es incompetente. Aquí se reprime el impulso y consecuentemente se incrementará la hostilidad. También puede ser incrementado el sentimiento de ira y de este modo se produce un aumento de la activación fisiológica y su prolongación en el tiempo. Otras veces el sujeto manifiesta la hostilidad a través de la agresión física, pero ya esto es una acción. Ejemplo, personas que rompen bajo el efecto de la ira y la hostilidad objetos que están en su entorno, que golpean la pared, que agreden físicamente a otras personas. La agresión física entonces es una conducta que está precedida también por la ira y por la hostilidad. Esa hostilidad puede vivir eternamente dentro de una persona sin que jamás levante la mano, manifestándose solo a través de una mirada fría, de un silencio punzante o de una expresión hostil. Quiere decir que hay personas hostiles que no hacen visible a través de la agresión esa hostilidad. Vamos a puntualizar qué es esa respuesta que nos prepara para la acción. Una activación crónica es un estado de vigilancia constante. El hostil no está necesariamente siempre bajo los efectos de la ira. Puede ser frío y calculador, manteniendo su desprecio sin perder el control motor del cuerpo. Y la agresión ya es cuando se asumen diferentes expresiones verbales, físicas o ambas a la vez y alimenta esta agresión la activación nerviosa porque se produce una descarga elevada de adrenalina y cortisol. Pero además, estas personas con estas características tienden a ser rechazadas y por tanto pierden de manera progresiva la red de apoyo social. Para cerrar, quiero que visualicen cómo interactúan estos tres componentes en una persona con patrón de conducta tipo A. Es una secuencia que cuando se mantiene impacta sobremanera la salud de quien porta estas características. Algo muy importante, los estudios demuestran que el sujeto hostil, ese que no grita, pero que vive en un estado de resentimiento y desconfianza constante, es el que corre mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué ocurre? Porque la hostilidad mantiene siempre al cuerpo en un estado de hipervigilancia crónica. El sistema nervioso siempre está de guardia y cuando esto sucede, la respuesta fisiológica se caracteriza por aumento de la activación simpática y la hostilidad modula la respuesta fisiológica y aumenta las tendencias a la acción, es decir, a la agresión. Recuerdo, el complejo AI, ira, hostilidad, agresión es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y predispone a otros padecimientos. Si una persona padece ya de una cardiopatía isquémica en el proceso de rehabilitación cardiovascular, también se debe tratar de modificar el afrontamiento a contingencias y estímulos, y sobre todo la hostilidad. Es importante identificar en los niños características temperamentales y tenerlas en cuenta para educar respuestas inherentes a ese tipo de temperamento.
para educar las actitudes hacia las personas y objetos y enseñar los efectos biológicos y sociales de la agresión, la cual se puede evitar a toda costa. Si usted desea tener un conocimiento aproximado acerca de su personalidad, si es portador o no de esa hostilidad, puede realizar una evaluación psicométrica que está disponible online. Le dejo el enlace en los comentarios. Si comprueba que es una persona hostil, puede buscar ayuda psicológica para modificar este rasgo. Es una acción protectora para sus emociones y su salud. Soy Teresa Rodríguez Rodríguez, psicóloga clínica, y los invito a seguirme en este espacio para seguir aprendiendo sobre psicología, salud y equilibrio. Como siempre le recuerdo, cuídese, no deje de cuidarse. Hasta un próximo encuentro.